gracias a la Fundación por acogernos, muchas gracias a Roger. Muchas gracias, Antonella, por contar conmigo para este diálogo. Es un placer, y además es un placer tenerlo aquí en esta que considero que es mi casa. Bueno, vamos a empezar por lo inevitable, ¿no? Este libro es una síntesis de ideas políticas, de ideologías. También hay una segunda parte en la que se habla de movimientos y otro tipo de fenómenos políticos que influyen, por supuesto, en la vida pública. Y podría ser un libro de consulta y, por lo tanto, un libro en cierto modo atemporal, pero es también un libro muy contextual, que da la impresión de que se explica por el momento concreto de confusión en el que vivimos respecto a las ideologías, muy específicamente del liberalismo en el caso de Argentina. Y quería preguntarte por eso, es decir, ¿cuál es la motivación que tuviste para escribir un libro de estas características? Bueno, muchas gracias, David, gracias también, Vicente, a la Fundación Rafael del Pino, gracias, Roger, también por siempre apostar y confiar en el trabajo. Y a mí me pareció un momento crítico para proceder con el desarrollo del libro, precisamente porque lo que entiendo hoy como el mundo de las ideas, intento proyectarlo como una especie de biblioteca que tiene los libros todos desacomodados, todos desordenados, donde no sabemos qué tema es qué tema, qué libro va, dónde tiene que ir. Y hay un desorden de ideas donde lamentablemente muchas se identifican con cosas que no son. Y ahí entra, por ejemplo, el caso del liberalismo, hoy un concepto asociado, identificado de manera errónea, considero yo, a nacionalismos, a modelos incluso que tienen visiones de una especie de neoteocracia, podríamos decir, que es un aspecto que también traté en el libro. Pero la idea era poder sintetizar esas ideas que configuran nuestras sociedades, porque claro, no nos gobierna solamente la ley, lo hace también la ideología que le interpreta a esa propia ley, que interpreta la forma de gobierno, que interpreta la política pública. Entonces, creo que, otra vez, las ideas estaban de alguna manera, y siguen estando, y probablemente vayan a seguir estando, desordenadas, desorganizadas. Esto fue un intento de acomodar un poco, pero dejando la puerta abierta a lo que pueda suceder, a la deriva que pueda tomar cada una de estas ideas, si hace falta o no, si vale la pena o no salvar algunas, si es posible además salvar algunas o no, pero plantear efectivamente que estamos frente a una crisis de ideas, una crisis de ideas. Una crisis no provocada por la ausencia de oferta, sino por la confusión, entiendo, entre todas ellas. En esa confusión está, como decíamos, la cuestión del liberalismo. Y de hecho tú en el libro te preguntas directamente, y ya digo que vamos a entrar en lo inevitable, que es hablar de Javier Milei, para poder pasar a otras cosas rápido. Hay una parte que hablas que te preguntas, ¿es Milei liberal? Entonces yo te lanzo de nuevo esa pregunta. No lo considero liberal, creo que tampoco sus hechos. Cuando uno va a la realidad que está viviendo Argentina y a las políticas de gobierno que se están tomando, por ejemplo, aumento de impuestos, el impuesto país, muchos otros impuestos, la semana pasada la gasolina, pero más allá de la cuestión económica, que si queremos es uno de los temas más tal vez centrales a la hora de hablar de lo que pasa en nuestro país, con más de 300% de inflación, la inflación más alta del mundo, más de 55% de pobreza, la caída en el empleo del sector privado y todo lo que ya sabemos. Más allá de eso, yo quiero remarcar algo que a mí me preocupa, y es la especie de atentado contra la libertad política. ¿Y esto por qué lo veo? Porque hay evidentemente en Javier Milei una figura mesiánica. Lo interpreto como una especie de adolescente que gobierna y que lo hace también para satisfacer determinados caprichos personales
buscando una permanente aprobación de parte de otros líderes políticos. De hecho, esto lo podemos ver en la agenda de política exterior, incluso en lo que se ha visto desde que asumió, los viajes que pudo realizar, el primero iniciando con una gira religiosa, siguiendo después a Washington al evento de CIPAC, hace muy poco, en España con la participación en el evento del partido político Vox, y la relación que bien sabemos que existe entre estos populismos de derecha, porque yo a Javier Milei lo considero como un populista de derecha, que vienen a, generar mucha confusión dentro de la comunicación política. Y hoy hay dentro de la política, sumado a eso, una especie de pelea entre políticos para ver quién es más agresivo, para ver quién junta más likes en redes sociales, para ver quién tiene el mayor discurso de odio, para ver quién es el que ofende más o el que divide a la sociedad cada vez más. Y hay una especie de competencia para ver quién usa mejor esa estrategia de comunicación política que lamentablemente después las consecuencias las paga la gente en una sociedad completamente polarizada, como vemos que sucede cuando hay y aparecen estos fenómenos populistas. El populismo, vuelvo a insistir, para mí es hoy uno de los grandes peligros. Yo tengo que definir o encontrar dos puntos o ejes clave para entender los peligros, diría que son el nacionalismo por sobre todas las cosas y el modus operandi que tienen muchos de los políticos actuales, que es recurrir y apelar al populismo, ¿no? Como un mecanismo de movilización de las emociones, de esta división de la sociedad de la que hablábamos recién, de presentarse como mesías, como los salvadores. Y ahí vuelvo al caso de Javier Milei, una persona que se presenta a sí mismo con la figura de un león, y fue el eslogan de su campaña, incluso de gobierno, que representa las fuerzas del cielo, esta visión otra vez, asociando el liberalismo a la religión, cuando el liberalismo nace precisamente rompiendo esa relación entre la religión y el poder, y vuelve a asociar estas cuestiones a cosas que yo considero no tienen nada que ver con la libertad, y se ha creado una especie de liberalismo sin libertad. ¿Considerarías a Donald Trump también un populista de derechas en la misma sintonía que Milei, dentro de esa misma Absolutamente. esfera? Sí, y creo además muy peligrosa la deriva que ha tomado Estados Unidos y el propio partido republicano, ¿no? Un partido que hoy es básicamente irreconocible, ¿no? Que cuesta entender, escuchar, incluso las visiones que han surgido dentro del partido, promoviendo o proponiendo la visión de lo que ellos llaman de alguna manera el nacionalismo cristiano, otra vez vinculando la religión, cuando incluso Estados Unidos es un país que fue el primer experimento de tener una sociedad laica, donde los padres fundadores incluso hablaban de eso, entrando en la libertad religiosa, pero que la libertad religiosa también implica que uno pueda no tener una religión y que uno pueda poner sobre la mesa estas cosas. Pero volviendo a la cuestión de Donald Trump, yo creo que en eso incluso se vio el famoso 6 de enero en la toma del Capitolio, algo impensado para un país como Estados Unidos, donde otra vez hay una destrucción de la democracia y hay una necesidad de parte de estos caudillos o mesías de encontrar fantasmas todo el tiempo, de crear fantasmas todo el tiempo. La idea de un comunismo global que está tomando el mundo, cuando hoy de hecho incluso, a lo que asocian, a la figura que asocian, podemos decir, o lo que ha sido históricamente, por ejemplo, Fidel Castro, o hoy un Nicolás Maduro, no están hablando de dictadura del proletariado, están hablando de patria o muerte, que es bastante similar al mensaje que dan partidos como Vox o que dan partidos como el Partido Republicano hoy en Estados Unidos, al menos la rama más fuerte encabezada por Donald Trump, donde vemos, insisto, ese resurgir, ese rebrote de un nacionalismo populista del que yo creo que deberíamos haber aprendido mucho en el siglo pasado, y eso nos dice y nos explica que nunca estamos a salvo de las ideas que pueden romper
la democracia y por qué hay que apostar por defender la democracia. Y Donald Trump evidentemente es uno de los que ataca la democracia, lo hace Viktor Orbán también, desde Hungría, la idea de la democracia iliberal. Entonces ahí entramos otra vez en este juego de conceptos, de temas, donde hasta la propia democracia ha sido tergiversada y manipulada a gusto de otro líder o caudillo populista como puede ser también Viktor Orbán, ¿no? ¿Hasta qué punto el hecho de desglosar estas ideologías y estos movimientos y estas estrategias políticas, ¿no?, como puede ser el populismo? Digo estrategia y no ideología porque podríamos hablar de una ideología en el sentido de separar la sociedad y crear una relación, ¿no?, pues muy antagonista entre ambas mitades y demás, pero es sobre todo una estrategia que pueden emplear tanto políticos de derechas como políticos de izquierdas. Pero como tú mismo estás explicando, las ideologías, la derecha, la izquierda, están atravesadas por todos estos otros ingredientes, ¿no? ¿Hasta qué punto separarlos es una forma de desnaturalizarlos? Porque nunca se da en ningún país el ejemplo claro de un país liberal, un país con un gobierno socialdemócrata, un país, salvo en el caso del nacionalsocialismo, que solo ha habido una historia. ¿Qué podemos decir? Ha sido decir nacionalsocialismo y ha habido un cortocircuito, ¿no? Digamos que no podemos hablar de un estilo puro, ¿no?, que siempre están atravesados por tendencias nacionalistas. Tú mismo lo decías, en el caso de Cuba es un ejemplo clarísimo, ¿no? En el caso de Venezuela también hay un fuerte sentimiento nacional, que es lo que mueve todo el aparato político. Entonces quería preguntarte por eso, ¿cómo podemos dar una visión realista de lo que son las ideologías si en el fondo estamos desnaturalizando su manera de implementarse, su manera de concretarse en la realidad? Creo que lo que es inesperado dentro de todo esto, que bien explicabas recién, David, es específicamente lo que ha pasado con el liberalismo. Y digo específicamente el liberalismo porque, otra vez, hoy se asocia a términos, a conceptos con los que realmente, si uno va a la historia, al origen de lo que se entiende como liberalismo, están totalmente en las antípodas de la cuestión, del término, del concepto. Y ahí entramos en esta idea de Occidente, que creo que también forma parte de la narrativa que utilizan muchos populistas de derechas. Y a mí me gusta la explicación que hace José Venegas del liberalismo como un anticuerpo, donde el liberalismo nace en ese Occidente, que ahí el Occidente sería el cuerpo enfermo, y nace como un anticuerpo, ¿no?, intentando resolver un problema que efectivamente había, que fue el Occidente de la Edad Media, el Occidente de las Cruzadas, de la Inquisición, el Occidente previo a la llamada Ilustración, que lamentablemente es al que muchos políticos en la actualidad insisten en regresar, porque apuestan o apuntan a la visión del pasado nostálgico, Y eso también nos conecta con la idea del poder, ¿no?, que creo que el poder es otro concepto para analizar la manera en la que se expresan, trabajan, se ejercen incluso, no solo las políticas, sino también, o sea, la política desde la política pública, como la entendemos, sino desde las relaciones, ¿no?, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Entonces, otra vez, esa vinculación extraña que se ha hecho hoy, o visión religiosa con el liberalismo, a mí me llama mucho la atención, y creo que eso se debe en gran parte a una infiltración que ha existido, podría decir, del conservadurismo, o de hoy, incluso hoy lo que se conoce como paleolibertario o anarcocapitalismo, o todas estas ramificaciones que también las intento explicar en el libro, y cómo eso ha infiltrado lo que se entiende o se entendía como liberalismo. Entonces hoy hay un liberalismo sin libertad. Y entramos en esta búsqueda de identificar o entender los conceptos, y creo que, volviendo a la pregunta, a lo que apunté en el libro, fue que el lector pueda, de alguna manera, entender esa crisis de las ideas que existen y de qué manera nos sirve etiquetarnos. O
si nos sirve o no adherir a una etiqueta, si nos sirve o no seguir defendiendo una etiqueta. Ese es también un debate que dejo abierto en el capítulo de liberalismo. Sí, es una pregunta. ¿Vale la pena seguir defendiendo la palabra o no? Pero es muy difícil en un contexto en el que se manipulan tanto las palabras. Vuelvo al caso de Javier Milei, donde la persona que habla de libertad y liberalismo, incluso dentro de su propio entorno y hacia el mundo, que lo haga en nombre de representar esas fuerzas del cielo de las que él habla, y que incluso llega al punto de... Habla con un perrito muerto también, ¿no? Sí, clonó a su perro Conan y dice que uno de sus principales asesores es su perro muerto. O sea, esto digamos, parece un chiste, pero realmente nos tiene que preocupar, porque esa es la persona que está gobernando no solo un país, sino un país en crisis. La semana pasada lo increpó una persona en la calle, saliendo él de un evento, no sé dónde, en Argentina, y el señor le dijo: presidente, no llego a fin de mes. ¿Y qué respondió Javier Milei? Dijo: si no llegaras a fin de mes ya estarías muerto. Entonces, hay una completa desconexión de Javier Milei con la realidad. ¿Por qué? Porque él está ensalzado él está viviendo su momento. O sea, es una persona que está viviendo su momento, un momento de aceptación, un momento donde, bueno, acaba de regresar de El Salvador, la toma de poder de Bukele, totalmente inconstitucional a mi manera de ver y entender el caso del... Bueno, le ha llegado a la política un poco como el Bukele de las finanzas, ¿no? Que bueno, con los números lo mismo que hace Bukele con las bandas. Por salirnos del caso concreto de Milei, te voy a preguntar por tres conceptos que utilizas en el libro. Uh-huh. Bueno, el primero es sobre la relación tóxica de la que hablas entre poder y religión, que tiene que ver con lo que estamos hablando, pero creo que se puede extender más allá del caso concreto de Milei. El otro es el de teocratismo. Y después me gustaría, y todo esto tiene relación entre sí, evidentemente, por eso te lo pregunto de seguido, de las ideologías antipolítica que llamas. Creo que estos son conceptos muy importantes y que estaría bien que nos los desglosaras antes de entrar en otros temas. Bueno, los primeros aspectos, los que hablabas, esta relación tóxica, poder y religión, y también el auge de visiones teocráticas dentro de muchas de las ideologías, haciendo énfasis hoy en el nacionalismo, lamentablemente en lo que ha tomado de alguna manera una parte importante del liberalismo. Creo que todo esto está conectado por un concepto aparte, que es la idea de la batalla cultural. Y este es un término en el que yo intento al menos hacer mucho hincapié, porque primero creo que es una contradicción en términos, porque una batalla es un concepto bélico y la cultura es un orden espontáneo, ¿no? Como lo entenderíamos muchos de nosotros. Y yo creo que las culturas no batallan. Creo que acá, en este concepto de batalla cultural, lo que se intenta hacer es hablar en nombre de un supuesto debate de ideas, cuando en realidad no hay ningún interés por el debate, ni por el debate ni por la cultura. No hay ningún interés en la arquitectura, no hay ningún interés en la antropología, no hay ningún interés hay un interés específico en establecer un modelo de vida específico, puntual, muy puntual, que tal vez refiere a el modelo de vida, entre comillas, perfecto de revista de los años 50, ¿no? Donde todo ese modelo previo a los avances, a las luchas sociales que se dieron en los años 60, los años 70, desde el feminismo, incluso, que yo lo defiendo en todas sus olas, porque creo que cada una de las olas del feminismo, desde la primera hasta la última, tienen algo que decir, tienen una problemática que exponer, como en su momento en el que se estaba atravesando cada una de esas olas, se cuestionaba y se decía: no, es que las mujeres están
están locas, y que histéricas, y que feas, y que mirá cómo están las cosas que están diciendo, y que es innecesario, y que todo eso se alcanzó. Siempre pasó. En cada momento en el que un grupo, una persona incluso, se rebeló contra el status quo, se rebeló contra la imposición de la moral, de una moral determinada y específica, que hoy vuelve a intentar recuperar o implementar esa batalla cultural en nombre de estos modelos de los que hablábamos recién, de los populismos de derecha, teocráticos y demás. Pero siempre surge una reacción, ¿no? Una reacción frente a todos esos tipos de liberación. Y lo vimos después de los años 60 y 70 con intentos de la idea de la mayoría moral, todos estos términos que vuelven a presentar ese miedo y a movilizar la mentalidad de la tribu, ¿no? La mente de la tribu y el miedo al otro, el miedo a lo diferente, el miedo a que algo ponga en jaque permanentemente las cosas tal y como se entienden. Pero a veces es muy difícil entender dónde está uno. Siempre planteo cómo incluso puede pasar estar en un culto, en una secta y no darse cuenta de que uno está realmente ahí adentro y que está repitiendo un mensaje y se terminan convirtiendo en movimientos o incluso pasa con ideologías, puede pasar y pasa efectivamente con el liberalismo, donde se expulsa a todo liberal. O sea, hoy todo liberal está expulsado del liberalismo. El que ejerce la tarea que debería hacer un liberal, que es cuestionar las cosas, que es proponer el pensamiento crítico, que es no enamorarse de un político, de no caer en el canto de sirenas, ¿no? que presentan estos caudillos mesiánicos, tanto tiempo hablando sobre los peligros del populismo y caer otra vez, ¿no? en la trampa del populismo. Y ese es otro aspecto porque los populismos se hermanan permanentemente, de izquierda a derecha. El populismo yo lo entiendo como un péndulo, ¿no? Como algo pendular. Entonces la respuesta a lo que está pasando ahora va a surgir en algún momento. O sea, digamos, toda acción tiene una respuesta. ¿Qué pasará? ¿Cómo pasará? Creo que hay que esperar, pero estamos en una crisis de ideas muy importantes en las que creo que el rol también del lector, el rol de cada uno de nosotros, ¿no? Sigue siendo apostar por no solo humanizar las ideas, pero humanizarse a uno mismo, entrar en traer cuestiones como la empatía, por ejemplo, traer aspectos que entiendan que somos con el otro, al final. Los vínculos, desde los más personales hasta los más amplios, desde tu relación con tu familia, tu pareja, hasta tu relación con un gobierno, ¿cuáles son las características que atraviesan esos vínculos y cómo somos con el otro? Y cómo necesitamos también entender el aspecto de la humildad frente a todo esto, de bajar a la realidad. Y ahí, a mí me gusta mucho la astrofísica, ¿no? Y hay una foto, bueno, muy famosa, que es la que trae al caso el astrofísico Carl Sagan, que es la del pálido punto azul. Entonces es una foto completamente oscura con un punto azul que es nuestro planeta. Es una foto que toma la sonda al salir del sistema solar, la última, al girar y salir del sistema solar. Y ahí, cuando uno entiende que estamos en ese puntito chiquito, diminuto, en los suburbios de una galaxia cualquiera, entre millones de galaxias, ahí nos damos cuenta que se cae el nacionalismo, la xenofobia, el racismo, la homofobia, todas estas cosas que utilizan estos mesías o estos personajes que buscan un momento de gloria, ¿no? en un punto, en un lugar tan efímero, en una existencia tan breve como es la que tenemos nosotros en este paso que damos por la Tierra. Con suerte, en promedio, vivimos 80 años, 90 años, y
¿por qué vamos a estar diciéndole al otro cómo tiene que vivir su vida? ¿Por qué vamos a estar dividiendo a la sociedad y diciendo, vos no entrás, vos sí? Y ahí entra el aspecto de la pureza, ¿no? La relación que tienen estos populismos de derechas hoy, más que cualquier otro, en estos tiempos al menos, con la idea de pureza. La pureza en todo su sentido, y que incluso la vemos otra vez, vuelvo a traer el caso de Estados Unidos, donde hoy vemos estos personajes que tienen influencia en la política, desde un Steve Bannon, por ejemplo, que ocupa un rol y ha ocupado un rol importante en el desarrollo de estas nuevas derechas, la derecha alternativa y demás, aspectos como los white supremacy y muchos modelos que traen otra vez esta idea de lo puro, y lo puro se alcanza mediante la batalla cultural. Entonces entramos en un círculo que cuando lo identificamos, a lo mejor podemos tener las ideas un poco más claras y hacer algo para que hoy desde la política es muy difícil, porque otra vez estamos en un mecanismo tóxico donde, como decía al principio, los políticos se pelean para ver quién es el que más golpes se da en el pecho. Pero, perdona que te interrumpa, Ajá. pero por hacer un poco de recomposición del lugar después de este planteamiento. Es muy interesante, muy bonita la imagen de Carl Sagan, ¿no? de estar alejado y cómo desde ahí tú ves, bueno, las minucias que son en el fondo nuestras disputas políticas. Sin embargo, y esto es algo de lo que se ha acusado tradicionalmente al liberalismo, ¿no? De otras ideologías, que es que presupone que el ser humano es un individuo racional, capaz de tomar decisiones, capaz de elegir entre la mejor opción siempre, capaz de leer el libro de Antonella Marti y decir, bueno, pues esta ideología es más conveniente y esta es menos. Y sin embargo, sabemos que no es así, ¿no? Es decir, que el individuo es esclavo de sus circunstancias. Y tú misma dices en el propio libro, dices que somos criados en nuestras ideologías, ¿no? Lo cual, claro, despierta una pregunta evidente, que es hasta qué punto pueden estas personas que ven en tal o cual político un mesías o que se dejan confundir, hasta qué punto confiamos en que tengan la autonomía, porque este es un libro que presupone la autonomía y la racionalidad del sujeto, de elegir y de saber discernir entre lo que es mesianismo y lo que es antipolítica y lo que es política de verdad. Esa es una tarea que el ser humano viene dando desde hace milenios y ha tenido sus frenos, muchos frenos a lo largo de la historia, a lo largo de estos milenios. De hecho, cuando uno piensa en el papel que cumplió la Edad Media y el freno al desarrollo del pensamiento crítico, pienso, bueno, desde el principio, ¿no? El rol de los Anaximandro, Tales de Mileto, todos estos pensadores que vienen a romper con la mentalidad del mito, ¿no? De poder al final hacerse preguntas. Creo que hacerse preguntas es una de las respuestas a esto que decís, de animarse a hacer las preguntas, de animarse a salir del entorno en el que uno puede estar muy cómodo, e incluso muchas veces el entorno que te dice que te estás haciendo preguntas y que realmente te está bajando una línea determinada de cuáles son las preguntas que tenés que hacer y cuáles no. Y yo creo que hay una tendencia a la tribu en el ser humano, existe, y hay también una tendencia en los políticos a llevarnos a eso. ¿Por qué? Porque hoy conviene, porque hoy les sirve. Hoy sirve para hacer política recurrir a este fenómeno del siglo XXI que ha tomado fuerza y que ha marcado el siglo XXI, que es el populismo. Entonces, pasa mucho por la educación, pasa mucho por lo que se aprende en casa, y ahí también hay otro tema que a mí me parece muy interesante, que lo hemos conversado algunas veces con Gloria Álvarez o con José Venegas y otros autores en Argentina también, que son los derechos de los niños. Los derechos de los niños desde el punto en el que quieras imaginarlo. Por ejemplo, hablar de temas como el bullying,
el acoso escolar desde la infancia. Porque claro, uno se forma desde chico en entornos y fíjate que el bully de chico después crece y si se convierte en político y se convierte en la persona que va a tomar decisiones por vos, estamos frente a problemas, ¿no? Y la persona que por otro lado lo sufrió también lleva marcada, digamos, una cicatriz de alguna manera. Yo he conversado con varios chicos acá en España que nos cuentan muchas historias, pero bueno, ese es un caso. Otro caso son las llamadas las terapias de conversión, ¿no? Creo que es otro tema que hay que traer a la mesa de debate, que muchas veces se piensa que eso no existe más, pero que realmente siguen existiendo. Hay muchas de estas cosas, pero otro tema a la hora de hablar de los derechos del niño es hasta qué punto la educación religiosa o la imposición de un modelo religioso desde chicos no viola tu desarrollo a la libre personalidad como ser humano. Y ahí hay un grave problema, porque ¿cómo cuidás al chico? ¿Cómo cuidás a los niños de entornos que los pueden limitar, que pueden limitar su conciencia, que pueden limitar la voz que cualquier persona, que toda persona tiene adentro? Entonces, bueno, yo al menos no crecí creo que hay varios liberales removiéndose en sus sillas en este momento, pero... yo al menos no crecí en entornos, digamos, en un entorno religioso. De hecho, a mí mi familia siempre fue muy abierta con que uno pueda elegir si querés ser religioso o no, si querés ir a catequesis o no, ser responsable de tus propios actos y entender la vida desde otro lugar, desde la empatía, entender la vida desde escuchar al otro. Creo que tiene que ver con eso, y eso es lo que falta hoy en la política. Sí, lo decía porque, claro, evidentemente, un poco por lo que decíamos antes, es decir, nadie puede nacer excluido de un entorno, todo el mundo nace de una cultura. Evidentemente hay límites, no es lo mismo pues un adoctrinamiento muy severo en contra de toda la normativa liberal y otra cosa pues es nacer dentro de un cierto ecosistema cultural que es necesario, porque nada es más humano que crear cultura, como decíamos antes, ¿no? Es decir, nadie puede abstraerse del mundo cultural en el que nace, sea nacional, familiar, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay evidentemente hay un debate respecto a cuáles son las competencias o libertades de una familia y los derechos de un niño, que efectivamente yo creo que tienen que priorizarse, sí. Pero hasta qué punto no se está dañando a un niño al que no se ofrece un arraigo cultural determinado, ¿no? Sí, que hoy se entiende a muchos como propiedad de los padres, ¿no? Y esta es una crítica que hacía en su momento, bueno, pensadores como John Locke, John Stuart Mill, hablaban precisamente de la autonomía del niño y el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Entonces, es otra vez, es animarse a repensar, es animarse a pensar y a resignificar las cosas. Vamos a hablar de alguna de las, porque me gustaría que hubiera tiempo para que te hicieran algunas preguntas. Vamos a hablar de algunas de las ideologías. Bueno, empiezas hablando de una familia que es liberalismo, conservadurismo, nueva derecha. Luego hablas de socialismo, comunismo y anarquismo. Tienen entradas diferentes, soy yo el que las ha agrupado. Y hay una cosa que me ha gustado mucho y a mí me interesa la historia del socialismo y además, bueno, en cierto modo suscribo esa idea de socialista fuerte liberal, ¿no? Como Indalecio Prieto tituló sus memorias. Y tú hablas de que el socialismo es una ideología que es un derivado del liberalismo, ¿no? Sin embargo, eso es algo que se ha olvidado. Bueno, no quiero volver a Milei, pero esto parece que el socialismo es la antítesis o el antagonista principal del liberalismo, pero tú destacas esa historia originaria y hablas de Owen y de tantos otros, y luego explicas cómo esa deriva cambia. ¿Cómo ha sido la experiencia de hacer entradas sobre socialismo, comunismo y anarquismo, ¿no? Sí. Digamos, esas escuelas de pensamiento tan distantes, ¿no? No, yo ahí lo que destaco es la manera en la que en sus inicios y en distintos momentos de la historia distintos pensadores de estas ramas de las que hablábamos recién comparten determinadas luchas sociales o cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, en su momento con la
los derechos de la mujer, la primera ola del feminismo, y bueno, la liberación sexual de los años 60, 70, muchas de las cosas que se van dando a partir de entonces, el abolicionismo, cómo en sus orígenes, en un mundo en el que se iban conformando o dividiendo o quizás organizando las ideas a lo largo del siglo pasado también, naciendo en distintos momentos, como algunas tocan determinadas aristas. Después tienen ramificaciones muy distintas, ¿no? Porque el socialismo no se encuentra al lado del liberalismo, son, digamos, ideas muy diferentes, con propuestas muy distintas. Y bueno, la idea era poder también agruparlas y organizarlas y presentar los derivados, ¿no?, de cada una de ellas. Vos hablabas en el primer grupo, ¿no?, de liberalismo, conservadurismo, nueva derecha, y ahí yo también le sumo paleolibertarismo, anarcocapitalismo. Eso se conecta con el anarquismo que hay en el segundo grupo del que hablabas recién. Y esta idea de anarcocapitalismo, que al final lo que hoy representa es una lucha contra el Estado de Derecho, es una lucha contra los derechos de las minorías, es una lucha contra el que se quiere defender de otros grupos que históricamente lo han atacado, ¿no? Y ahí yo traigo otro concepto en el que a mí me gusta hacer énfasis, además del punto de la batalla cultural, que este es un derivado, pero es esta idea del derecho a ofender, del que hoy se habla tanto. Y no hay tal derecho. Vamos, no hay un derecho a ofender al otro. Y hoy eso, lo peor es que se hace en nombre de la libertad de expresión. Muchos dicen, yo tengo el derecho a decir lo que quiera de vos, y eso es libertad de expresión. Yo tengo derecho a hacerte bullying, y eso es libertad de expresión. Y ahí hay una confusión muy grande, porque libertad de expresión no es hacer bullying, libertad de expresión no es destilar discursos de odio que terminan en muchas personas terminan en suicidios, terminan en genocidios, en persecuciones a distintos grupos de personas. Se ha visto a lo largo de la historia, se sigue viendo hoy, incluso cuando pensamos que las cosas ya están resueltas, siguen existiendo, sigue habiendo una mentalidad en muchas formas arcaica o medieval, podría decir de alguna manera, de ese retorno al pasado nostálgico de lo que en algún momento para algunos era mejor. Pero otra vez, muchos políticos o influencers y académicos, digamos, ejecutan, llevan adelante estos discursos de odio en nombre de la libertad de expresión, y después se ofenden cuando los cancelan. Y te dicen, no me podés cancelar a mí por ser racista, no me podés cancelar a mí por ser homófobo o xenófobo o lo que fuera. Y terminan convirtiéndose o presentándose como víctimas, ¿no?, cuando en realidad no estamos escuchando quién es la víctima real de todo esto. Pero hay lugar a que haya más de una víctima, ¿no?, en este paradigma. Quiero decir, y ya que has mencionado, hablemos de la última parte, en la que me parece muy interesante que hables de la cultura de la cancelación, que es un fenómeno bastante contemporáneo. Porque claro, has dicho, uno no tiene el derecho a ofender. Bueno, yo diría que las personas sensatas que reivindican esa idea lo que están diciendo es que no toda ofensa debe convertirse en un delito, ni toda ofensa puede valorarse desde el punto subjetivo únicamente del ofendido, ¿no? Porque los límites de la libertad de expresión, yo creo que por lo menos desde John Stuart Mill y quizá antes, están bastante claros, ¿no? Y por eso está tipificado qué cosas en la mayor parte de los códigos penales y civiles del mundo, qué tipo de cosas se pueden decir, ¿no? Uno no tiene derecho a difamar, uno no tiene derecho a calumniar, pero sí puede haber fricción entre la libertad de expresión y los sentimientos, ¿no? Y yo creo que la cultura de la cancelación, y me gustaría que nos dieras tu opinión al respecto, es precisamente un problema porque es una reacción a los sentimientos de personas, ¿no? Es decir, no a un mal objetivo o a un daño objetivo. Yo creo que todos entenderíamos que una persona fuera despedida por hacer un comentario racista a un subordinado, por ejemplo, o por un comentario sexualmente inapropiado.
pero no por un comentario que una persona ha interpretado como racista, que no necesariamente lo es, ¿no? O transfobo, o lo que sea, ¿no? Es decir, que el sentir que algo está teniendo efectos reales. Yo creo que ahí es donde está, en mi opinión, ese problema con la cultura de la cancelación, o porque supone un problema social, ¿no? O un chiste que se entiende mal. El otro día un compatriota tuyo, el Mono Burgos, hizo un comentario sobre un futbolista en el que dijo, para elogiar sus habilidades con el balón, no se le ocurrió mejor idea que compararlo con una persona que hace pues, malabares en los semáforos, ¿no? Y esto se interpretó como una crítica racista, a pesar de que él negó que lo fuera, simplemente fue un error. Bueno, aún así fue despedido, ¿no? Yo creo que, por poner un ejemplo muy práctico, por eso quería preguntarte si no entiendes que la cultura de la cancelación no ha sido tanto suprimir el derecho a ofender, que nunca existió, como suprimir el derecho a equivocarse en muchos casos, o a ser malinterpretado. Yo creo que si hubiera más empatía en la sociedad, estas cosas no estarían pasando. Y creo que hay muchos debates o formas, más que debates, que todavía están pendientes, y como hablábamos antes, siempre que alguien exponga un problema, va a haber alguien que te diga, eso no es un problema. ¿Por qué? Porque de alguna manera también o les sirve, o les gusta, o conviene, entra el poder, distintos factores, que las cosas sigan estando de la manera en la que estaban. Yo creo que en esto, cancelar, uno cancela todo el tiempo. Nosotros cancelamos todo el tiempo. Hay que ver desde qué postura o desde qué perspectiva vemos la idea de la cancelación. Cancelamos, elegimos a quién invitar a nuestra casa o no. Si alguien te dijo algo que no te gustó, no le hablas, digamos, es el último recurso. Es el último recurso. Llegar a la idea o a lo que se entiende como cancelación, quizás como una especie de justicia personal, ¿no? De alguna manera, en la que vos decís, hay discursos, hay temas que, fíjate, hablabas recién de los chistes, ¿no? O muchas veces del humor. Y creo que ahí nos olvidamos del poder de la palabra. Nos olvidamos que las palabras, como bien hablamos en la cuestión de ideologías, son vehículos, son herramientas que llevan y que te hacen entender o que te ayudan a comprender el mundo de determinada forma desde la perspectiva en que vos la abarques y la tomes. Entonces, si estamos en un mundo en el que hoy muchos políticos o muchos influencers y demás dicen, no, es que ahora ya no se pueden hacer chistes, ¿sobre qué cosas quieren hacer chistes que ya no se puede? ¿Cuáles son los debates? Pienso, por ejemplo, chistes hace 20 años, o incluso uno ve, no sé, novelas o películas de hace 20 años atrás. Con que no se pueden hacer, con que hayamos aprendido o que hayamos madurado como sociedad, con que un chiste machista o que un chiste racista no viene al caso, ¿no? Y que es un gesto de mala educación o incluso de cierta crueldad en determinados contextos, depende de donde se haga, y que haya perdido su gracia. Esto a mí me parece que es algo pues, muy positivo, la verdad. Pero yo no estaba hablando de chistes, yo estaba hablando de un malentendido, ¿no? De un error. Y que se aprovecha para ajusticiar a determinadas personas, normalmente para mayor gloria de una gran compañía que quiere colgarse la medalla de que están por la justicia social, aunque no hayan hecho nada por la justicia social, e incluso hayan hecho algo en contra de la justicia social, ¿no? Privando a alguien de su derecho al trabajo y de hacer su trabajo simplemente para utilizarlo como chivo expiatorio de una causa que políticamente les puede salir rentable. Yo coincido con la parte con esto de los chistes. Dentro de que sí creo que si alguien hace un chiste, aunque sea con no un malentendido sino un chiste, y después pues, es consciente y pide perdón, creo que tampoco deberíamos, apedrearlo en una plaza pública, pero esto ya depende de cada uno, ¿no? No, claro, y otro, mira, un caso, se me vienen muchos casos a la mente, ¿no? A la hora de hablar de esto, pero uno puede ser el de Rosa Parks, ¿no? Los momentos en los que, por ejemplo... Yo hablo de Mono Burgos y ahora de Rosa Parks, ha subido la apuesta bastante, Antonio. Por ejemplo,
digamos, hacer un boicot contra, digamos, los buses y la ciudad porque no dejaban en su momento o segregaban a las personas negras. Digamos, y con esto, las leyes de Jim Crow, con esto se convivió durante mucho tiempo y todavía hay gente que está marcada por eso. Y hay personas que, este es el peligro, desde la política intentan reivindicar esos mecanismos de segregación y de división de la sociedad. Y muchos lo hacen, otra vez, quejándose porque son cancelados por hacer ese tipo de comentarios, ¿no? Ahora, la respuesta que tendrá del otro lado algunas veces puede ser radical, otras veces no, pero yo creo que otra vez los ojos hay que ponerlo en la víctima. Pasa, por ejemplo, digamos, cuando hablamos de feminismo, ¿no? Y de estas últimas olas de feminismo y los avances y los temas que hoy toca, que hoy trata las nuevas olas, la violencia de género, la violencia sexual, muchas de estas cosas con las que se convive en la sociedad, lamentablemente, y de las que a veces se intenta callar o se dice, no, mejor de estos temas no hablemos, porque ya pasó, total, ya se alcanzó la igualdad ante la ley, y que el feminismo que vale es el primero, y el resto, digamos, son todas... Vamos a ver, la segunda ola, digamos, a personas como Betty Friedan o incluso Simone de Beauvoir, ¿no? Yo creo que hay que poder animarse a salir de la caja y de leer un poco más allá, de ir más allá de las obras de leer A, B y C. Y la vida la vemos desde A, B y C. Yo creo que hay que dar un paso más allá, cuestionar incluso esas creencias de las más arraigadas que tenemos, y de hecho ahí en el libro cito a Ortega y Gasset, ¿no? Cuando prácticamente dice esas creencias que tenemos, que son las convicciones más seguras, más poderosas en nosotros, hay que dudar, hay que cuestionarlas, hay que hacerse preguntas. Entonces yo lo que planteo acá es un mecanismo, no sé si de vida, pero un mecanismo de pensamiento, una forma de ver el mundo, de ver la relación con el otro, insisto en el otro porque no es... O sea, el mundo no es solamente la economía, el mundo no es solamente bajar la inflación, no es solamente, digamos, resolver números, sino también tiene que ver con el aspecto más humano, ¿no? El aspecto más humano y poder terminar con todas esas segregaciones, esas violencias, esos mecanismos, y no disminuirlos, o sea, no minimizarlos, no decir, no, eso pero es irrelevante, son unos exagerados, mirá lo que están diciendo. Cuando hay que simplemente... digamos, escuchar al otro. Hay algo que el otro siempre tiene para decirte. Y alimentarse de ese diálogo, alimentarse incluso cuando pensamos que la otra persona no tiene ideas que son, digamos, compatibles con las nuestras, digamos, poder entrar en esos debates. Pasa que, claro, por un lado tenés un debate civilizado, personas que quieren sentarse y hablar y conversar, y por otro lado personas que te quieren imponer una forma de vivir y que lo hacen en nombre de una supuesta batalla de ideas que lo que menos tiene es un debate de ideas, ¿no? Y ese entramos en la idea o el concepto de batalla cultural de la que también hablo en el libro, ¿no?